con esa nueva escuela mexicana? ¿Implica que hubo vieja? Este modelo tiene su enfoque humanista. Okay. Es esta parte de que la sociedad, todo individuo forma parte de una sociedad y como tal pretende transformar su realidad social. Básicamente la nueva escuela mexicana lo que pretende es que el alumno se incorpore, identifique las problemáticas de su comunidad y a partir de proyectos, de soluciones. Las matemáticas, porque ahora resulta que todo el mundo le gustan las matemáticas. Todos amamos las matemáticas, ¿ya? Hombre. Y todos sabemos cómo aprendemos matemáticas. Sí, también, y todos conocemos el mejor modelo para enseñarle a los niños. Chingado guarache. ¡Paz! Así, yo me aprendí. Señora madre, usted no me va a dejar negarlo. Usted me enseñó, fue mi maestra y usted me enseñó los números. Y sí, todavía están aquí las tablas de multiplicar. Es que es verdad, las tablas de multiplicar se aprenden memorizando. Ya no hay una receta, ya no hay pasos específicos para seguir. El lunes vamos a hacer esto, el martes vamos a hacer esto y el miércoles vamos a hacer esto. Sino que se integra tanto los maestros con los alumnos para tomar decisiones. Entonces desde ahí está esta parte, ¿no? Interesante, en donde ya los alumnos son parte como esencial de su propio aprendizaje. Ahora, ¿cómo buscar que se involucren los padres de familia? Porque nada más los vemos en graduaciones y en entrega de boletas o en inscripción. ¿Cómo hacer llamativo para los padres de familia que se acerquen a la educación de sus hijos? El que encuentre la respuesta me dice. Lo estamos buscando. La estamos buscando y créeme que vemos más de 2 maestros interesados en conocer esa respuesta. La verdad que sí, ¿no? O sea, las condiciones de los padres de familia pues no permiten esa, en muchas de las ocasiones, en muchas otras sí hay. Uh-huh. A la maestra Miriam Guadalupe, otra vez, Hagel Siaf. Es que de veras, ya lo había practicado, fíjate. Para los que nos están escuchando, Hugo tuvo como 3 días practicando el apellido y yo por eso dije, no, yo paso. Pues estamos de regreso nuevamente aquí en la cueva del Homocaster, donde pues este calorcito se siente sabroso, pero ya va de salida. ¿Cómo ves, ¿Según mi quién? querido? Pues según... Tu color no dice lo contrario. Oye, no, lo que pasa es de que si está canijo el sol, ya quiero que se vaya. Yo soy team frío, la verdad. Por supuesto. Estamos muy contentos de que estemos otra vez aquí grabando episodios, presentándolos para ustedes, porque pues ustedes son la parte fundamental de que este proyecto siga adelante, el Homocaster en todas las plataformas. Síganos, no sea así. Suscríbete, dale like, deja comentarios. Tenemos mucha variedad de contenido y pues hoy no es la excepción, Hugo. Tenemos una entrevista, una plática más que entrevista a todo dar. Un buen tema, un tema del momento, donde todo el mundo está hablando de los libros de texto. Ojo, no es el tema de los libros de texto, ya lo tuvimos ese tema. Si usted quiere, ahí en las recomendaciones, ahí le va a aparecer. Vamos a hablar sobre el nuevo modelo de la escuela mexicana, que pues eso implica que hay uno viejo y que algo se está cambiando. Queremos saber qué es, cómo funciona, en un afán porque la verdad es que tú necesitas escuela. Entonces, por eso te estamos trayendo a especialistas, no, mi querido José, porque te quiero ver en preescolar otra vez. Tendría miedo el día que me vayas a anexar o algo así, porque ya que digas, no, hoy traemos anexos. No, hasta eso se ha reformado. Y para ello tenemos una invitada muy especial, Miriam Guadalupe. Fíjate el apellido. Hagel Siaf. ¿Sí lo pronuncié bien? Hagel Siaf, bien. Alemán. Sí. ¿Por parte de quién? Platica. Pues si te puedes acercar un poquito al micrófono, por favor. ¿Así? Sí. ¿De ahí parte de quién bien. o cómo está el rollo? Digo, sí te la creo a ti. A él no le creería que viene de... ¿Que es alemán? ¿Qué tal si soy adoptado, güey? Puede ser, ¿cómo no? ¿De dónde? El alemán viene de mi tatarabuelo.
Órale. El tatarabuelo se vino de Alemania en un barco. Wow. En un barco de carga y allá por los años de 1830 y más o menos por ahí, llegando a Galveston, Texas. Wow. Y de ahí pues ya se cruzó para Chihuahua y de ahí ya nos repartimos en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en El Paso, Guadalajara, por ahí hay familia. ¿Y sientes en tus venas corriendo esa sangre alemana? Yo creo que a veces. A veces. A veces, sí. ¿En qué lo en notas? lo terco. En lo terco. Puede ser. Ok, muy bien. Pues te voy a decir algunas de las cosas curriculares que encontré muy interesantes. Licenciada en psicología, pero primero fue licenciada en educación por la UPN, después la psicología, maestría en desarrollo educativo. Educativo. Muy bien, o sea, todo bien orientadito, certificada como asesor de docentes. Virtual. Virtual, Uh-huh. ajá, Asesor perfecto. virtual. Sobre todo en esto de la pandemia. Quiero pensar. Mucho antes. Mucho antes. Sí, mucho Bien. antes. Y bueno, pues ha sido docente en nivel preescolar, también en docente de primaria, quinto y sexto, asesora técnica en pedagogía, capacitación de docentes, que hace elaboración de exámenes, materiales didácticos, implementación de proyectos, implementación de laboratorios de matemáticas, las matemáticas que tanto te gustan a ti, por eso estudiaste comunicación, docente fundadora del COBACH número 11, Colegio de Bachilleres 11 y 9, muy bien. Y 19. ¿Y 19 también? Ah, entonces me faltó el 19. Cuando la prepa del Chami se convierte. En bachilleres. Qué Órale. pleitazo aquello de... Bueno, sobre todo identidad más que nada, ¿no? De identidad, sí. Sí, ¿Por fue- qué pasó? ¿No les gustaba la idea o...? Pues querían extender los planteles. Ajá. La prepa del Chami era una opción ya por esta oferta de los bachilleres, ¿no? Que en ese gobierno crecieron de 9 por ahí colegios de bachilleres que había en el estado hasta el 23, Sí. que es lo que tenemos ahorita, lo que se tiene ahorita. Pero bien, yo creo que al principio nada más fue el choque a lo mejor de Sí. identidad, pero la respuesta fue muy buena. A mí me encanta el modelo educativo que implementaron en el bachilleres. Yo vengo del 7, me gustó muchísimo, lo Pumas, disfruté. yo también. ¿También? Lo disfruté Sí. mucho, sí. Entonces, para ese entonces la prepa del Chami era de fresillas. Sí, pues Tampoco no. por eso era el choque, decir, o sea, ¿cómo, güey? O sea, ¿Qué te pasa? yo me voy a hacer del ranchilleres. Así algo así ¿Cómo me lo van a imagino, ¿no? convertir Sí. ¿no? en bachilleres? Sí. Bueno, pues aquí el rollo está en qué onda con esa nueva escuela mexicana. Implica que hubo vieja, que cambia mucho, porque he escuchado a muchos comentaristas, politólogos, esos que están de moda, ¿no? Nosotros no somos ninguno de esos, somos nada más presentadores, que pues no, dicen que está mal. La están descalificando y todavía ni siquiera empieza, y como muchas cosas, y como obviamente está el ambiente político, me imagino que se agarran de eso. Pero vamos a hablar qué es lo nuevo de este modelo educativo. ¿Qué es exactamente este modelo educativo? Bueno, este modelo tiene su enfoque humanista. Okay. Es esta parte de que la sociedad, todo individuo forma parte de una sociedad y como tal pretende transformar su realidad social. Básicamente la nueva escuela mexicana lo que pretende es que el alumno se incorpore, identifique las problemáticas de su comunidad y a partir de proyectos de soluciones reales a su contexto. Pues no suena mal, de entrada no suena tan mal. No suena mal. La verdad que desde el 2011 venimos trabajando con 4 programas. En la escuela trabajamos los niños de quinto y sexto con el programa 2011, que estaba basado en competencias. Tercero, cuarto, segundo y primero con el 2017. Y luego con esta parte de la pandemia, que en el estado de Chihuahua se construyó la estrategia Chihuahua, donde también aportaban otros contenidos de aprendizaje. Uh-huh. Entonces ahorita teníamos 3
De todo un programas, de todo un poco. Ahora sí que ya los maestros agarraban del 11, del 17, de la estrategia Chihuahua y por ahí nos íbamos. Entonces, creo que no sé si es bueno o malo, pero sí era necesario. Era necesario ya aterrizar en un programa de estudios unificado para todos los grados. Para los padres de familia que nos están escuchando, mientras están ahorita cocinando, están preparando lonche o cualquier hora que nos estén escuchando, ¿cuál es la diferencia del modelo anterior y que a lo mejor dicen, caray, yo no sabía que mi hijo tiene un modelo educativo diferente? O sea, ¿cómo varía? ¿Qué cambió? Uno de los principales cambios es las fases de grado. Y ya no se va a enseñar a partir de asignaturas, o sea, ya no se va así como a cortar, ¿no? Español, saquen su cuaderno de español, ahora vamos a leer y luego la siguiente hora matemáticas y luego la siguiente hora ciencias naturales o como fuera el horario, ¿no? Ahora lo que pasa es que tenemos fases, que son los grados de estudio. En nivel primaria se inicia con la fase 3, la fase 2 es preescolar, fase 3 es primaria, los primeros 2 años de primaria, fase 4, tercero y cuarto de primaria, y fase 5, quinto y sexto de primaria, de lo que venimos conociendo. Okay. Estas fases están en el programa, no es que los niños en sus escuelas estén quinto y sexto juntos en un salón, ¿verdad? Okay. Es en el programa. Yo tengo varias dudas, de las mismas que voy a incluso a hacer las preguntas de muchas críticas que yo he escuchado. Por ejemplo, a muchos les cuesta entender ese concepto de que no va a haber como que las materias por secciones, estudiar las matemáticas y ahora puro matemáticas. ¿Cómo le enseñas a un niño? ¿Cómo le van a enseñar en este nuevo modelo a un niño, por ejemplo, lo que ahora resulta que a muchos les tiene el corazón en un hilo, las matemáticas? Porque ahora resulta que todo el mundo le gustan todos los amamos, todos amamos las matemáticas, ¿ya? Hombre. Y todos sabemos cómo aprendemos matemáticas. Sí, también, y todos conocemos el mejor modelo para enseñarle a los niños. Chingado guarache. ¡Paz! Así, yo me aprendí. Señora madre, usted no me va a dejar negarlo. Usted me enseñó, fue mi maestra y usted me enseñó los números y sí, todavía están aquí las tablas de multiplicar. Es que es verdad, las tablas de multiplicar se aprenden memorizando. Sí. Y con un otro chanclazo de la mamá, ¿verdad? No del maestro. Era uno que otro, madre, era uno que otro. Uno que otro nada más. Pero es la verdad, esas tablas de multiplicar y las habilidades matemáticas básicas, las operaciones básicas que conocemos, ¿no? Suma, resta, división y multiplicación, se aprenderán como se enseñarán como se han enseñado siempre. Eso sí es definitivo. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? Las metodologías que sugiere el programa son con base en proyectos, hacer proyectos, que estos proyectos estén integrados. Un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo aquí. ¿Cómo enseñarían un proyecto de esos? Una fase para mezclar todas estas materias. ¿Cómo sería? Un proyecto sería, pues es que los proyectos tienen que partir de las problemáticas que identificaron en su comunidad. Bien. ¿Sí? Este proyecto dices, bueno, el proyecto puede durar un mes, puede durar 15 días, puede durar 3 semanas. En esta parte lo interesante del programa es que tenemos una autonomía curricular y no es que quiera decir la palabra autonomía que podemos hacer lo que nosotros queramos dentro del salón de clases, ¿no? Sino más bien es esta flexibilidad, ya no hay una receta, ya no hay pasos específicos para seguir, el lunes vamos a hacer esto, el martes vamos a hacer esto y el miércoles vamos a hacer esto, sino que se integra tanto los maestros con los alumnos para tomar decisiones. Entonces, desde ahí está esta parte, ¿no? Interesante, en donde ya los alumnos son parte como esencial de su propio aprendizaje. Ellos toman sus decisiones, obviamente el maestro los está guiando con el objetivo que el maestro tiene, ¿no? Con los contenidos y los procesos de desarrollo de aprendizaje, qué y cómo debe de aprender el niño. Y se van organizando o planeando cualquier proyecto, el proyecto de la tiendita, el proyecto del Festival del Día de Muertos, por ejemplo, el proyecto de villancicos, aprovechando, ¿no?
las fechas cívicas, aprovechando la cuestión del maestro de artes, educación física, el maestro de grupo. O sea, es un trabajo colaborativo entre todos. Pero matemáticas hay. Claro que hay. Para aquellos que están así que se quieren colgar, porque que no va a haber matemáticas. No. Sí hay matemáticas. Siempre está presente las matemáticas. Perfecto. Lo que nos lleva a una pregunta muy interesante, que también dicen, es que ya no los van a calificar. Siento como que la gente piensa, o algunos piensan, o que se han dejado llevar por críticos, que pues van a salir los niños graduados como zombies retrasados, que no van a saber hacer ni madres porque cambiaron el modelo educativo. Ahora, ¿cómo se les va a calificar y qué se les va a calificar? ¿Siguen existiendo las calificaciones del 0 al 10? ¿Eso ya no va a aplicarse? ¿Sí se va a calificar algo? ¿Sí se les va a promediar algo? Hasta ahorita la forma de calificar sigue estando igual como lo hemos venido conociendo. El alumno o el ciclo escolar se divide en 3. Cada 3 meses calificas, terminas un contenido, una unidad, un trimestre que le llamamos, aplicas exámenes, calificas y haces como este registro, ¿no?, administrativo en el sistema. Pero siempre ha existido la evaluación formativa. Siempre tenemos años trabajando con la evaluación formativa y ahorita es la propuesta del programa. Evaluar formativo, en donde el maestro tenga su registro de avances durante el proceso, no al final. Entonces, eso es la prioridad también en cuanto hablando para evaluación. Las cuestiones administrativas que tendremos que marcar tiempos y subir las calificaciones al sistema, pues eso todavía no lo hacen, no lo bajan, baja en forma de un acuerdo. Y en un mes más o menos estaremos sabiendo si hay cambios con respecto a eso. Me genera una duda que me imagino que también se estará generando durante la reproducción de este programa. El tiempo de pandemia fue un tiempo ideal en el sentido de a lo mejor tomar estándares para este tipo de programas. Me refiero en el sentido de que era muy complicado para los padres de familia razonar o entender cómo podías calificar a un niño a distancia, porque pues a lo mejor el padre de familia decía, es que no comprendo si a lo mejor estando en salón de clase mi hijo se le complica un poco la geografía, por no decir matemáticas, porque ya es que Hugo anda muy prendido del tema. Con las matemáticas. ¿Cómo le hace el maestro para calificarlo a distancia? Entonces siento que hay a lo mejor una similitud en ese sentido de decir, si hay ese cambio a un largo plazo, a un mediano, un corto plazo, ¿cómo hacer entender al padre de familia que estos cambios van a beneficiar al menor me imagino que es el objetivo final? ¿Cómo podemos hacer consciente, quiero entender, ¿no?, la pregunta, hacer consciente al padre de familia cómo va a evaluarse? Los maestros utilizan su portafolio de evidencias. El maestro tiene claro dentro de su planeación qué es lo que va a lograr, cómo lo va a medir y qué va a medir ahí, qué va a evaluar de eso. Entonces el maestro tiene sus registros, por eso la importancia de que los padres de familia pues tengan una comunicación continua con el maestro, ¿no? En reuniones informativas o entrega de calificaciones, el maestro va mostrándole al padre de familia y al niño también haciéndolo consciente de su avance de aprendizaje. ¿No será un poco complicado? Digo, a mí, no me espanta, pero sí quisiera como que abrir el abanico de dudas, porque afortunadamente hay mucho empleo aquí en Juárez, ¿no? Pero la mayoría del empleo es del sector maquilador, donde cuando hay una junta a las 10 de la mañana, normalmente el padre o la madre de familia está en la maquila y no puede faltar, y si falta le descuentas el día, y si saca 2,100 pesos a la semana, pues ya le descontaste el día. Es decir, no se involucran, no porque no quieran, sino porque desafortunadamente no hay las condiciones de poderlo hacer al 100%. ¿Cómo buscar que se involucren los padres de familia? Porque nada más los vemos en graduaciones y en entrega de boletas o en inscripción. ¿Cómo hacer llamativo para los padres de familia que se acerquen a la educación de sus hijos?
El que encuentre la respuesta me dice. Lo estamos buscando. La estamos buscando y créeme que vemos más de 2 maestros interesados en conocer esa respuesta. La verdad que sí, ¿no? O sea, las condiciones de los padres de familia pues no permiten esa, en muchas de las ocasiones, en muchas otras sí hay. Uh-huh. Sí hay, pero realmente el maestro... una de las cosas que aprendimos en la pandemia fue la conexión o la comunicación con WhatsApp, con redes sociales, a través de plataformas. Los mismos maestros hicieron sus estrategias de comunicación. La principal vía en pandemia fue el WhatsApp. Mensajes de WhatsApp, informes. Y esto ha seguido, no fue propiamente nada más de pandemia, sino ha seguido y es una de las formas que se utiliza. Y aquí podemos hablar precisamente de tu impresión personal, Miriam, porque sí, muchos padres ahorita por la cuestión política están como que participando en esta discusión de la educación de sus hijos, pero realmente los padres se comprometieron durante pandemia para que sus hijos no se retrasaran o aprovecharon esa coyuntura para irse de vacaciones a pesar de la pandemia, las recomendaciones. Bueno, eso ya es punto y aparte, pero ¿cómo los vivieron ustedes a los padres de familia? ¿Interés? ¿Los niños llegaron, pues trabajando con sus padres o simplemente fue una suspensión total de la educación? No, yo no lo puedo llamar como suspensión total, como todo. Hay padres que estuvieron al pie del cañón, hay maestros y directivos que estuvieron al pie del cañón entregando cuadernillos casa por casa, yendo allá afuera de la escuela a entregar cuadernillos, pasando material por mensajes o por correo, pero eso es variado. Hay padres que no los vamos a ver ahí en todo el ciclo escolar, en graduaciones nada más, y eso sí se gradúa, pero hasta ahí, y hay padres de familia que a pesar de sus condiciones, como su trabajo o la flexibilidad que tenga para asistir a la escuela, va a buscar la manera para estar en comunicación. Y como de lo que está surgiendo ahorita en torno a este nuevo modelo de escuela, obviamente te llegan preguntas y te llegan cuestiones. ¿Cuáles son las más raras que te han llegado en torno a esto? Cosas que tú dices, ¿cómo puede ser posible que la gente llegue a pensar que va a pasar esto? No sé si han llegado a ese tipo de cuestiones. Fíjate que ahorita no ha llegado directamente, no me ha llegado. O lo que hayas visto en los medios, por supuesto. ¿No? Una de las, por ejemplo, el que no se va a enseñar matemáticas. Uh-huh. Otro que sería el que ya no va a haber asignaturas, por ejemplo. Pero así directamente no, hasta ahorita no me ha llegado algo descabellado. Ok, habrá que ver. Habrá que darle, obviamente, introducir esta nueva modalidad, este nuevo esquema para ver cómo funciona. No se puede calificar, lo van a poner a prueba, me imagino, ¿no? Y creo que va a haber como escuelas piloto, 30 por estado, es lo que tengo entendido, para poder pues como supervisar cómo se está llevando a cabo este nuevo modelo. ¿Es así o no existe nada para hacer como una socialización, ¿no? No, yo digo corrección o retroalimentación de los mismos maestros que están en las aulas y que están implementando y que descubren cosas que a lo mejor no encajan o que se podrían mejorar? Esa parte de el ciclo anterior hubo varios actividades dentro de los docentes para conocer, para leer los materiales, para hacer sugerencias. Creo que hubo ahí en la República, aquí en Ciudad Juárez hubo dos actividades, 2 eventos. El pilotaje si mal no recuerdo, se canceló por medio de un amparo. Entonces Ciudad Juárez tenía solamente una escuela piloto secundaria o preescolar, no recuerdo bien, que eso fue el año pasado, y se suspendió. Okay. Se suspendió el pilotaje. ¿Este modelo se basa en algún otro, de otro país? ¿Es una mezcla de varios?
¿hay modelos que se estén implementando similares a este en algún otro país que hayan dado resultados o que no hayan dado resultados? ¿Qué sabemos al respecto? Las principales metodologías que está sugiriendo este programa es el aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología de aprendizaje ha sido utilizada en todos los países a lo largo del tiempo. No es nada nuevo tampoco lo que se está sugiriendo, la base de esto, y pues son las metodologías activas, vaya, el poder, te digo, tener esta flexibilidad, ¿no? De que el niño decida qué hacer, cómo hacerlo y que se involucre dentro del aprendizaje. Entonces, realmente así como tal, un programa así, copiado de, por ejemplo, muy, muy famoso, ¿no? De Finlandia, no lo es, pero hay ciertas similitudes con otros programas, otras políticas educativas. Y eso es lo interesante. Y también el hecho de que se pueda socializar hacia los padres, yo creo que es un tema muy importante. Y lo quisiera dejar la pregunta en el aire mientras hacemos un corte comercial para las personas que nos están sintonizando a través de Radionet 1490. Estamos hablando de este nuevo modelo educativo, Huguito. Pero antes, invita a la gente, porque nos tienen que ayudar, nos tienen que echar la mano, y bueno, suscribiéndose. Ya iba a decir, traigo la escuela, inscríbete. Suscríbete con nosotros, no tienes que formarte, no tienes que llevar papeles, nada más ahí dale like, y suscríbete ya y échanos la mano para que... No pues, necesitas matemáticas. No necesitas matemáticas, o sea, nada más ahí con tu computadora en tu celular, ponle. Y bueno, pues échanos la mano para que este proyecto pueda seguir adelante. Tenemos de invitada a la maestra Miriam Guadalupe, otra vez, Hagel Siaf. Es que de veras, ya lo había practicado, fíjate. Para los que nos están escuchando, Hugo tuvo como 3 días practicando el apellido y yo por eso dije, no, yo paso. No lo has pronunciado ni una sola vez. A ver, venga. Es que no sé, a ver otra vez. Ay, déjalo. No, y ella tiene la culpa, pues, o sea, tiene la culpa, tiene el apellido alemán, o sea, aquí puro... Totonaca sí lo sabemos pronunciar muy bien. Sí, pero el alemán batalla. Fíjate, el tatarabuelo es el culpable, yo no. Haciendo un paréntesis con eso que acabas de decir. El otro día estábamos viendo una serie de televisión, no recuerdo cuál, ahí en casa, mi esposa y mi hijo. Y vimos que se comunicaron en un dialecto X. Y todos se quedaron sorprendidos en la serie, mi hijo. Y yo recordé un tiempo que estuve viviendo en Estados Unidos, trabajé en un supermercado y había mucha gente del sur de México hablando su lengua nativa. Y mucha gente, principalmente obviamente los mexicanos que radicábamos allá, se burlaban de ellos por verlos hablar en su lengua nativa, porque no se sabían expresar ni siquiera en español. Y le platiqué esa anécdota a mi esposa y le digo, o sea, fíjate cómo somos los seres humanos, de que vemos expresarse en su idioma natal a otras personas y decimos, wow, el mandarín, el alemán, y decimos, wow, qué chido. Y escuchamos aquí a alguien en su lengua nativa y nos produce incluso hasta risa. Qué triste, ¿verdad? Pues sí. Por eso yo te dejo que te expreses. Era solamente un paréntesis por lo que dijiste. Vi la ventana y me aventé. Y me acordé. Y quise expresarlo. Pero pues estamos hablando de este nuevo modelo, la nueva escuela mexicana. Y yo quisiera poner en contexto también esto. ¿Cómo está calificada la educación en México? Es obvio que necesitamos explorar otros métodos, ¿no? Claro. Pero debe de haber muchas cosas rescatables. Por ejemplo, yo apuesto mi confianza a los maestros que bajo las condiciones adversas en las que dan clases, aquí por ejemplo en esta ciudad donde hay zonas en donde ni siquiera hay luz, no hay las condiciones, tienen mucho frío o mucho calor, a veces no hay pizarrones, te saquean las escuelas. Yo apuesto a esas personas que a pesar de esto están impartiendo clases, y a los alumnos y padres de familia que hacen un esfuerzo porque sus hijos vayan y vean esto como la única ventana que hay para que puedan salir de su condición. Ahora, esto ¿cómo abona? ¿Cómo abona este nuevo modelo a que la educación realmente pueda equipararse a la de otros países
de primer mundo. Tenemos que decirlo así porque realmente es a donde queremos soñar que podemos llegar. ¿Es posible? ¿Falta mucho? ¿Cómo lo ves? Es una buena pregunta. ¿Qué pregunta, verdad? Pregunta. Definitivamente, yo soy defensora del trabajo del docente y me da gusto escuchar esa parte, ¿no? De cómo los docentes tenemos la confianza de que a pesar de todas las condiciones que hay dentro de las escuelas y que hay avances, se han mejorado, pero todavía la comunidad, el contexto, la inseguridad, los robos, muchas veces las escuelas apenas y logran completar sus 3-4 cañones para utilizarlos en su salón de clases y se lo roban, ¿no? Los motores de aire, no se diga, son los primeros que se van. Sí. Y a pesar de todos los esfuerzos que hacen los directivos de las escuelas con sus gestiones y el apoyo de los padres de familia. Pero definitivamente para modificar un sistema educativo, pues es cultural, eso es totalmente cultural. Necesitamos estar todos jalando para un mismo lado y al mismo tiempo y con la misma visión, ¿no? Hemos avanzado, pero falta mucho, creo yo, que falta mucho. Todo es perceptible. Falta mucho para llegar a este ideal, ¿no? Que no depende precisamente de los maestros o de las autoridades, sino es cultural, es definitivamente cultural. Sí. Hablaba ahorita, Hugo, del tema del modelo educativo, y tú también creo que lo exponías, el tema que todos como que ponemos de ejemplo, que es el tema de Finlandia. Uh-huh. Y es precisamente ahí un lugar donde se valora muchísimo al maestro. Uh-huh. Aquí desafortunadamente en varias partes de nuestro país el maestro, el profesor no es bien valorado. Uh-huh. Tanto por padres de familia, por autoridades, en el sentido del salario, en el sentido de que el padre de familia le resta mucha quizá autoridad, vamos a decirlo de esa manera, conforme a lo que se enseña en el salón de clases. Cómo llegar a ese equilibrio también en darle ese valor a todos los maestros de todos los niveles educativos para poder llegar a cristalizar este modelo educativo y que no sea un lastre para todos ellos. Bueno, pues es que los salarios, si ustedes vieran los salarios de un maestro Nobel, muchos... ¿Son tan malos como los de los comunicadores? No sé, ahí sí nos digan ustedes. Se me hace que luego estamos más bajos nosotros. Ay, sí, ya dijo, sí, no, te vi con esa cara de, y si conocieras el mío, casi. No, pero definitivamente los maestros Nobel ahora con los concursos que se hacen para ganar una plaza, vienen maestros de cualquier parte del estado, dejan obviamente su casa, ¿no? O su ciudad, su gente, su casa, su seguridad, digamos, social, y vienen y pues es rentar, es pagar renta, es doble gasto o triple gasto, ¿no? Muchos maestros o maestras también vienen con su familia completa y realmente a lo mejor podemos hablar de una zona rural, se vienen a una zona de Ciudad Juárez que es 100%, es de vida cara, entonces pues imagínate, estos sueldos no alcanzan, ¿no? Muchos maestros, generaciones nuevas están dedicándose a otra cosa aparte, en la mañana a la docencia y en la tarde totalmente otra cosa fuera de la docencia. Es triste que no puedan... Que siempre va a ser triste que una persona no pueda trabajar 8 horas y completarse todas sus necesidades con el salario de esas 8 horas para que le imprima pasión. Es obviamente lamentable. Sin embargo, bueno, es la realidad, es el concepto es el contexto que tenemos. Pero 2.5 millones de maestros en México es lo que leí que había. Entonces, todos ellos se tienen que preparar para poder, ahora el cambio de esta nueva escuela, prepararse, capacitarse, cómo ellos están pues
aprendiendo, comportándose? ¿Cuál es la opinión del maestro que tiene, que me imagino que ya tuvo que haber tenido alguna preparación o una capacitación? ¿Es así o todavía no? ¿Y cómo están reaccionando ante esto? Sí, la capacitación se dio desde el año pasado, el ciclo pasado. A inicios del ciclo pasado, todos los maestros iniciamos con un taller intensivo de capacitación y cada mes en consejos técnicos escolares, que es este día que los hijos no van a las escuelas y que se quedan en casa, el día último. A ver, el día último, el consejo técnico, ese día. Ese es. Y si va, me voy a hacer un paréntesis, ahorita sigues. Es que tengo que preguntar, discúlpame. Hasta te privas, cabrón. Es como que, ¿qué? Hasta que encontré la respuesta de el consejo viernes. técnico sí existe o es un, es un bar, es un mito, es para agarrar el fin de semana largo y vámonos de vacaciones. No sé si haya bar, la verdad que no lo conozco, por ahí he visto unas fotos de que dice voy al consejo técnico, pero sí existe, la verdad, muchachos, existe todos los viernes, bueno, es el último viernes de cada mes. Okay. Y la verdad que al inicio, si no me equivoco, tiene que ser a unos 5 años por ahí, que se está implementando en el consejo técnico, y al principio sí hubo esta parte, ¿no? De ¿para qué el viernes, tanto de los padres de familia como de los docentes, como de los directivos, de todos, ¿no? ¿Cómo se va a cancelar un día al mes? Y luego el viernes para los padres de familia que ya tenían su pachangonos también y que iban a zorrearse el trabajo, decían, ahí tengo mi guardería en la escuela, la ven como una guardería, algunos, no todos. Algunos, la mayoría, pero bueno. No, pero sí existe. Respondiendo a tu pregunta, existe. Es un espacio que poco a poco se ha ido fortaleciendo en los docentes, en los colectivos docentes, el grupo de maestros en las escuelas. Y ahí es el espacio donde hay capacitación, ahí es el espacio donde se toman decisiones en los colectivos, ahí es espacio también de esta parte de hacer planeaciones, ahí es, y aparte, ¿verdad? También es el espacio donde se echan su taquito o el pastel del mes, pero de ahí realmente los consejos trabajan ese día toda su jornada, de 8 a 1, como si estuvieran en jornada regular. Si estuvieron desde el año pasado trabajando en esto, sobre la implementación de este nuevo modelo, ¿por qué no escucho a tantos maestros pues diciendo, pues es que está bien, estamos trabajando desde hace tiempo, no es algo hecho al vapor? Porque mucho de lo que son las críticas es que pareciera que esto es algo que se le ocurrió a alguien y lo soltó de buenas a primeras, o sea que no tiene más de 2 meses. Ese es el concepto que le dan a la gente. Y que no tenían conocimiento. Porque los maestros no están defendiendo algo de lo que se han estado preparando el último viernes de cada mes, por ejemplo. Bueno, no sabría decirte esa parte de por qué nos estarán defendiendo, pero el ciclo anterior estuvimos trabajando, los maestros estuvieron construyendo su programa, planeando lo que van a trabajar este ciclo escolar, que se llama programa analítico. Entonces, los maestros ya conocen esta parte del programa, ya lo han estado trabajando. Este inicio de ciclo escolar, la semana pasada estuvieron trabajando con la planeación didáctica. Entonces, sí es un proceso, sí todavía no terminamos de analizar o de completar, ¿no?, toda esta visión del programa, porque a lo mejor esto ha influido, ¿no? Que ha ido parte por parte, que ha ido mes con mes. Ahora vamos a ver esto, ahora vamos a ver esto, ahora vamos a ver campos formativos, lo que son las asignaturas, de qué se trata, ahora vamos a ver las metodologías, ahora vamos a trabajar en construir lo que vamos a ver, programa analítico, y ahorita en planeación, y todavía estuve visitando varios consejos técnicos escolares, tanto de directores como de docentes, y la pregunta era cómo vamos a planear, ¿verdad? Y a pesar de que ya teníamos analizado los contenidos y los procesos de desarrollo, pero pues es un proceso de aprendizaje que estamos teniendo también nosotros. Bien. Me surgen 2 dudas. Una, ¿no ha habido resistencia de maestros y principalmente de los maestros que ya tienen algún tiempo dedicándose a la docencia, es decir, que ya quizá a lo mejor próximos a jubilarse? Esa sería la primera. Y la segunda es,
Con base a este programa que se tiene trabajando ya de años, ¿cómo podría relacionarse o cómo podría afectarse, según el caso, con los nuevos libros de texto que se están pretendiendo entregar? Recuérdame la primera pregunta. Si ha habido resistencia por parte de algunos docentes. Pues es que sería muy aventurado generalizar, ¿no? Los maestros están en resistencia. No. Creo que una de las aprendizajes que nos dejó la pandemia es esta parte del cambio. Te voy a platicar un poquito. Anteriormente, en el 74 había un programa de estudios, después se fue hasta el 93 por ahí. Estamos hablando que del 74 al 92. No, ahí está el matemático. Las matemáticas. A ver. 18 años. Antes, en la educación, los programas de estudio se tardaban muchos años. O sea, podíamos vivir 10, 20 años, más o menos, 18, 20 años con el mismo programa de estudio. Entonces los maestros pues ya sabían, ya tenían su cuaderno, ya sabían qué hacer. Ahora las nuevas generaciones, la nueva dinámica social, la globalización y todos estos movimientos internacionales, ¿no? O de la sociedad nos forzan a ir cambiando de programa de estudios. Es por eso que desde el 2011 nos fuimos al 2017 al 23. Entonces estamos hablando de brechas de 5 años y es necesario, los niños nos los están pidiendo. Los niños, las nuevas generaciones, no, ustedes lo pueden ver con sus hijos, ¿no? El de 10 no es totalmente diferente al de 5. Claro. Entonces, eso es esta parte que al final de cuentas los maestros lo aprendimos y no hay resistencia como tal. Porque pues igual los alumnos ahí en el salón de clase no lo piden. Entonces hay que ir actualizándose. Es importante y es necesario además, indispensable. Necesario. Y respecto a este modelo con los nuevos libros de texto, ¿tiene alguna interferencia o va de la mano? ¿O cómo se puede llevar esa sinergia entre los dos puntos? La verdad esa pregunta pues no podría yo contestártela con certeza, ¿no? Esta parte, los libros están en una controversia institucional en el Estado, entonces pues ese tema lo dejamos para después. Pero son una herramienta. Los libros son una herramienta de muchas que tiene el maestro. Y aparte, lo que quiero pensar es que el maestro tiene libertad. Tiene libertad para dar clase o tiene que basarse específicamente en el, no sé, me imagino que debe de haber una guía del maestro. ¿Cómo es? Planeación, ¿no? ¿Cómo es la clase de un maestro? El maestro puede, y más ahora, otro de los aprendizajes que nos dejó la pandemia, ¿no? Los maestros, de un día para otro nos fuimos todos a casa, los maestros, los alumnos nos fuimos a casa y empezamos a buscar y encontrar la manera de estar en comunicación, de seguir el proceso, de seguir enseñando con los niños, y creo que esta parte la aprendimos muy bien, ¿no? Entonces ahorita el maestro tiene existe un concepto principal en este programa de estudios, que es la autonomía curricular. Esto significa que ya no es tanto así de paso número 1, paso número 2, no te puedes salir de esto porque nada más esto tienes que hacer, sino que el maestro junto con los alumnos se trabaja en colaborativo, se hacen como responsables de su aprendizaje y toman decisiones. Lo único que sí tiene que estar basado su planeación en la elaboración de proyectos de aprendizaje. Traducido para los padres de familia que nos están viendo y que están interesados, que sí están interesados en la educación de sus hijos, ¿qué les puedes decir acerca de lo que viene? Basados en todo lo que me has estado diciendo, aceptamos que en cualquier trabajo se actualice las capacitaciones para un obrero, para un ingeniero, para que sea competitivo. Me imagino que esto se traduce como tal, actualizar, ser más competitivos a nivel educativo, por así decirlo, cambiar las metodologías para estar pues dentro de la jugada en un mundo que es globalizado. Pero ¿qué le podemos decir a los padres de familia que viene para sus hijos con este nuevo modelo? Yo creo que viene mucho más dinamismo, digamos, más flexibilidad.
viene más, créanle a sus hijos cuando les dicen qué están aprendiendo, cómo están aprendiendo, qué aprendieron, ¿no?, ya en la escuela. Eso es como parte fundamental, ¿no? Como que los maestros, como que los papás nos quedamos fuera de 8 a 1 es el asunto de la escuela, y de 2 en el mejor de los casos, ¿verdad? De 2 o el resto del día, cual sea que sea la hora, como que lo dividimos. Pero creo que ya debemos de partir de la idea de que nuestros hijos no nada más aprenden en la escuela, sino también en cualquier parte, y en la casa es uno de los principales lugares donde se aprende. Por supuesto. Y ahora, si yo quisiera que mi hijo que va a la primaria, a la secundaria, fuera una persona mayormente preparada, quisiera que sacara provecho de la escuela, porque yo soy un padre que sueña con que mi hijo se convierta en alguien que logre sus metas personales, económicas y profesionales, ¿qué es el consejo que darías como maestra de tantos años de primaria, de preescolar, capacitando a maestros? ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a un padre de familia? Que los escuchen. Que escuchen, que se sienten con ellos 5 minutos, si quieren, nada más. Pero que cuando su hijo les quiera decir algo, dejen todo. Hay que dejar el celular, y eso yo creo que va para todos, ¿no? Hay que dejar el celular y escuchar y entender, en este caso, pues a los hijos, ¿no? Entender lo que quieren decir en ese momento. Porque luego los niños o las nuevas generaciones cada vez se hacen más cerrados, ¿no? No sé si les ha tocado de que sus hijos, ¿cómo te fue? Bien. ¿A qué hora sales? A las 8. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Cómo te sientes? Bien. Y de ahí no podemos hacerlos que expresen más de 2 palabras. Es verdad. Con un chingadazo también para que se les quite, para que empiecen, papá, a ver, ven, necesitas una aflojadita. No es cierto, no, cero violencia. Oye, y no sé si tus hijos, tú que se dedican a esto, ¿no?, de la comunicación, a lo mejor tendrán más habilidades comunicativas, pero la verdad las nuevas generaciones son esta parte, ¿no? Se caracterizan por estar encerrados en su mundo. Entonces, yo creo que hay que escucharlos y tratar de entenderlos y dedicarles un poquito de atención, no de tiempo, porque igual podemos estar todo el tiempo con ellos, ¿no? Pero de atención. Que sea de calidad. Y eso es lo importante. Quiero pensar que a donde va enfocado precisamente este modelo, o uno de los aspectos principales de este modelo, es precisamente a que el menor sea más analítico, sea más despierto a preguntar, a hacerse esas preguntas que a lo mejor nosotros no nos hacíamos. ¿Por qué? Porque teníamos una educación muy cuadrada de aquí yo te enseño esto y no te salgas de aquí porque eso no, aunque a lo mejor tú tuvieras otra manera de llegar al resultado, pues no te era válido. Yo me acuerdo que hasta en mis tiempos hasta me regañaban porque no hacía las operaciones como era, pero finalmente el resultado era lo mismo, ¿eh? ¿Qué otros puntos tiene este modelo para que la gente sepa, aparte de humanizar al alumno en la educación? Es la diversidad, es uno de los principios, la equidad, por ley, en el artículo 3, el servicio educativo tiene que garantizar que el niño aprenda. Si es, ellos no se preguntan que si es un niño autista, que si un niño que no tiene papás o que sí tiene papás, o no importa las necesidades o las características del niño, el maestro o el sistema educativo tiene la obligación de que el niño aprenda, como sea. Entonces, en esta parte van a poder ver, les digo, una mayor flexibilidad. Van a poder ver no recetas así específicas, sino esta parte de que el niño puede hacer su propia asimilación de cómo hacer una suma, por ejemplo, ¿no? Entonces nos vamos más por conocer el proceso y no el resultado. Ok. Hablaste ahorita de diversidad y luego tengo que volver a preguntar, ¿a qué te refieres con diversidad?
La diversidad me refiero a las diferentes características de los niños. Perfecto. Sí, porque ahorita ya va a haber diversidad sexual otra vez, pues sí, o sea, pues que va que a implícito, final de ¿no? cuentas, bueno, te estás refiriendo a la diversidad, a los diferentes tipos de niños y sus formas de aprendizaje. Aprendizaje. Ajá. Sí, hablando de inteligencias múltiples, digamos, ¿no? ¿Cómo aprende el niño? Entonces sí era del grueso de lo que tú pensabas. Sí, claro, que, o sea, por eso lo tuve que volver a preguntar para que quede bien en el contexto, ¿no? Para que vayan a empezar a hacer No, y que tiene que lo piensen, porque eso nos sirve para que sea el morbo y que nos vean. Como Caster, YouTube, Facebook, todas las plataformas, síganos. Se busca que los niños se desempeñen tanto en las asignaturas normales como de forma personal, es lo que entiendo, de que ellos analicen, de que ellos lleguen, creen su propia metodología también, puede ser, para llegar a un resultado, o basados en formas aplicables que pueden ser mejores que las que se enseñaban antes. No tanto sus metodologías, pero sí su proceso. Hay diferentes ritmos, hablando, ¿no? De esta parte de que hay niños que aprenden rápido o escuchando solamente, hay niños que aprenden solamente viendo o que les ayuda a ver para que pudiera aprender. Entonces, más que la metodología, pues es que el niño encuentre la mejor manera de aprender. Basados en el sistema que tenemos, hay muchos niños que pueden ser genios, que pueden ser muy inteligentes, y hay muchos niños que no les entra la materia ni con la loca. Entonces, muchas veces vemos que pierden oportunidades niños que pudieran llegar muy lejos. ¿Qué va a pasar en este modelo con aquellos niños que tienen una capacidad de aprendizaje muy rápida? Tienen que esperar a los demás, como siempre ha sido. Hay una oportunidad para ellos. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo manejaría un maestro esto? Esa es una de las, digamos, bondades también de estas metodologías, ¿no? Ya el maestro debe de estar o está preparado para identificar esas habilidades o aptitudes de los niños. Les platico un poquito, saliéndome un poquito a lo mejor de la pregunta, pero el ciclo anterior estuvimos trabajando esta parte de las aptitudes sobresalientes en los niños. Y tuvimos una experiencia muy bonita porque organizamos en conjunto con el Departamento de Educación Especial o la Zona Escolar de Educación Especial, un evento en donde los maestros platicaban sus experiencias con estos niños de aptitudes sobresalientes. Obviamente para identificar a estos niños, pues es con la ayuda de los maestros de educación especial, es también con capacitaciones y actualización con los maestros de grupo. Y fue muy padre porque al final de cuentas los maestros, es un tema que casi no se conoce como tal, como aptitud sobresaliente. Y que en las escuelas hay muchísimos, no solamente en el aprendizaje, sino en habilidades para el canto, habilidades para la tecnología, habilidades para aprender, habilidades para las matemáticas. O sea, son muchas aptitudes sobresalientes, ¿no? Y estamos haciendo conciencia, y los maestros son los primeros en fomentar esta parte, ¿no? De hacer conciencia y de cómo podemos identificar a estos niños y aptitudes sobresalientes y cómo en su experiencia fueron trabajando con ellos. Regresando a tu pregunta, ¿no? Había en una ocasión, era una clase la clase de historia, platicaba la maestra, en donde el niño era muy bueno para hacer historietas en la computadora, videos. Entonces, el niño planeó el contenido, hizo la historieta, creo que era por ahí del 16 de septiembre, creo que el tema, si mal no recuerdo, y eso sirvió con la guía del maestro guiándolo, eso sirvió para dar la clase a los demás niños. Órale, muy bien. Entonces, en esta parte, no se quedan atrás, simple y sencillamente se les da diferentes roles o funciones también. Perfecto. Porque, pues sí, también es una de las situaciones que vemos que en otros países, pues los genios son llevados a otras instituciones y obviamente explotan su potencial, y pues eso se ve reflejado en las tecnologías,
en las cosas que se crean, en la economía, y aquí en México todavía sentimos que vamos muy, muy atrasados en ese aspecto, en poder apoyar a las promesas o a quienes ya están mostrando aptitudes de que pueden sobresalir y que pueden hacer cosas buenas, y simplemente su situación económica es uno de los principales retos a superar, porque sin dinero muy difícilmente puedes pulir ese diamante en bruto que está ahí en esas aulas. Y pues bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Tienes tiempo porque siempre me dices, al último minuto siempre me dice que quiere hacer 5 preguntas. Entonces me extiende el programa una hora y media. A ver, venga. Los 5 minutos de quejas de Hugo, ya te diste cuenta. Ajá. Cada quien tiene sus 5 minutos. Siempre tengo en línea un psicólogo para Hugo porque no es cierto. Pues qué interesante y qué bueno que pues también hacer la invitación a los padres de familia que si tienen alguna duda respecto a nueva escuela mexicana o nuevo sistema o modelo educativo, pues que se acerquen, si tienen dudas, que simplemente se acerquen a los directores, a los maestros, ahí a Pueblito Mexicano, ahí en educación. En efecto, y sobre todo que no se deje llevar solamente por los comentarios que puede encontrar en las redes sociales. Hay que investigar, es algo importante, es la educación de sus hijos. Yo creo que lo menos que podemos hacer es empezar a comprometernos a buscar, a empezar a investigar un poco para saber opinar un poquito más atinadamente. Entonces, pues esto fue todo. Miriam Guadalupe, muchas gracias. Miriam Guadalupe Hagelsieff. ¿Lo pronuncié bien? Hagelsieff, bien. Invitada. Muchas gracias. Qué bueno que yo nunca lo dije. No se lo pierdan. Vámonos. Nos vemos, gracias.